pregunta importa fuerte. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este programa de lunes 20 de enero del 2025, que como decíamos la vez pasada ya suena un poco apocalíptico, 2025. Sí. Pero bueno, sí, ese es el año en el que estamos, además en un día muy interesante por muchas cosas. Primero es bueno, estamos viviendo la toma del presidente de Estados Unidos, lo cual sí da un poco de miedo. Sí, por todas las cosas que parece que pueden venir, pero bueno. Cuando menos de incertidumbre, ¿no? Así es. Veremos qué pasa. Creo que la humanidad en realidad es que está viviendo ese momento. Ujú. ¿No? Él es un digno representante de la incertidumbre. Así que, bueno, pues vamos a hablar de salud mental como lo hacemos aquí. Qué buena falta nos va a hacer para aguantar a este presidente que viene, porque si no, bueno, vamos a terminar bastante tristes. Exacto. Y por otro lado, y no menos importante, este es nuestro programa número 100. Yolita, qué compromiso, ¿eh? Qué compromiso ante la vida por hacer esto cada lunes. Cada ¿ves? lunes consciente más diferente. Exactamente. Qué barbaridad, se requiere de trabajo. Pues sí, porque fíjate que nunca hemos repetido un tema. Nunca hemos Porque repetido. como somos estrictamente ñoñas, ¿no? Entonces hemos trabajado todas las semanas por dar un tema diferente de salud mental. Exactamente. Así que, bueno, sí, nos vamos a celebrar completamente. Nuestro panqué con el letero, ahí se ve muy bien. Ahí se ve, ahí se ve. Muchas gracias. Muéstralo. Es hermoso, porque Adriana no hubiera querido que ni siquiera se mencionara. Yo, que siempre tengo grandes sorpresas, de hecho ahorita va a llegar el mariachi, que Adriana se salga de la cabina. Yo recordé que era el programa 100 y que debíamos de hacer algo diferente, no digas que no, yo estoy muy atenta a esas cosas, no me gusta y por ahí festejarlas. teníamos una vela y todo, híjole, perdí la vela, no sé. Pero qué bueno, mira, así está muy bien. Así está muy bien. Así está muy bien. Pero bueno, sí, decíamos que hoy es lunes 20 y lo que vamos a hacer en este espacio es primero recordarles nuestras redes sociales y luego, pues sí, festejar recordando cuáles son los temas que hemos abordado a lo largo de este tiempo. Hemos tenido pues muchos invitados, invitadas, gente que nos ha hablado de diferentes temas. Expertos, pero testimoniales, pero hemos tenido como un poquito de todo. Cierto. Yo me puse a leer un poquito cuando llegamos a esta estación. Ajá, eso me gusta, sí, retómalo. Exacto, sí. Bueno, nuestras redes sociales, rapidísimo, nos encuentran en Facebook, en Caldero Radio, pero también en Psicología Hoy MX y en Yolanda Vadillo Psicología, y ahí pueden encontrar pues cosas de justo este tema que vamos posteando. Exacto. Pero sí, yo recordaba cuando llegamos aquí y nos dieron como una clase, ¿no? Porque además nosotras pues no, nunca habíamos hecho esto. Entonces teníamos que tener un objetivo del programa. Y me voy a ir un poco más atrás porque recordé también que cuando yo tomo la decisión de decir, a ver, sí, tengo muchas ganas de hacer un espacio en donde únicamente se hable de salud mental, porque creo que eso puede cambiar la vida de mucha gente. Pensé en ti, pero lo primero, tengo que ser muy honesta, que vino a mi cabeza fue, claro que me va a decir que no. O sea, me va a escuchar un minuto y me va a decir, Yolanda, no, tú siempre haces cosas raras, o sea, no, gracias, estás loca, bye. No cuentes conmigo. No cuentes conmigo, te quiero mucho. Somos muy amigas. Somos muy amigas, te seguiré acompañando en tu camino, pero no. A lo que fue una de las primeras cosas, por eso yo digo que sí, este espacio tiene magia, que cuando yo le cuento, ni siquiera llevaba media hora, ¿no? Así, no sé, 15 minutos cuando me dijo, sí. ¿Y yo qué? Sí. No lo podía creer, la verdad. ¿Cuándo empezamos? Sí, cuando empezamos dije, no puede ser. Esta positividad no puede ser. A mí que alguien me explique qué le pasó. ¿Qué está pasando con esta mujer? Pero bueno, creo que ese es el comienzo de que los astros se alinearan a que tú dijeras, bueno, pues
tengo que hacer cosas diferentes en mi vida y pues una de ellas va a ser esta, o no sé cómo fue. Platícanos. Pues fue justo así, ¿no? Fue en un momento en el que yo estaba decidiendo decir que sí a todo lo que se me pusiera en el camino, Exacto. ¿no? Porque, bueno, entre las cosas que creo que hemos hablado aquí, también hemos hablado que tenemos que hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes, ¿no? Y entonces me agarraste en un momento en el que yo dije, bueno, tengo que aprovechar las oportunidades y las cosas que se me ponen en el camino. Y si yo me la paso diciendo que no a todo, pues entonces no voy a tener esas oportunidades. Y pues en ese momento me hablaste y fue como, pues sí, hagámoslo. Y me acuerdo que fue como, bueno, podemos intentarlo y vemos qué tal y a ver si nos gusta y si no, pues si es muy complicado, pues lo dejamos y tal. Pero la verdad es que yo creo que nunca vimos así como decir, no nos va a gustar y si nos vamos a ir. Sí. ¿No? O sea, como que creo que desde el principio fue como, si esto nos gusta, esto nos hace sentir muy bien, esto es parte de lo que queremos, ¿no? Se va a oír súper cursi, pero de lo que queremos dejar o de lo que queremos compartir en la vida y pues qué mejor manera que hacerlo juntas. Exacto. Creo que eso fue muy interesante porque fue un cambio para las dos, fue una aventura de decir, órale, pues sí, las dos estudiamos eso en lugares diferentes, con universidades que tenían perspectivas diferentes también, pero de alguna forma yo siento que a lo mejor cuando platicábamos teníamos en común como ciertas maneras de pensar, ¿no? Y eso nos llevó a decir, bueno, pues tal vez vamos a ver si resultara algo juntas, independientemente de tener una amistad, un proyecto ya mucho más en forma. Y creo que, bueno, pues sí, para mí ha sido una experiencia increíble, la verdad. Me di cuenta que sí era cuando sentí que fluía. Cuando podíamos estar aquí charlando una hora y de repente decir, híjole, o sea, podría quedarme otro ratito a hablar de este tema, sin pensar en el tiempo o en cosas que a veces, no sé, como que estás muy ansioso y no lo disfrutas. Así que yo ahí me di cuenta que esto iba por buen camino. Que esto iba por buen camino. Sí. ¿No? Sí. Y luego fíjate que en esa primera reunión, cuando nosotros pensábamos, bueno, ¿y cuál va a ser el objetivo de este espacio? Pues sí, qué padre las dos, muchachitas estas. Las dos psicólogas. Exacto, que quieren hablar de sus experiencias como psicólogas. Pensamos en que fuera un espacio, primero, en donde difundiéramos la información de salud mental, porque veíamos que había muchísimos espacios en donde se habla de ella, pero muchas veces es gente que no es especialista. O sea, digo, con todo respeto, pero creo que sí hay muchos espacios en donde el administrador le pasó algo en su vida, fue a constelaciones y dijo, no, de aquí soy y ahora soy coach, ¿no? Y creo que es muy diferente en ese sentido la preparación que tiene alguien que se ha enfocado solo en temas de salud mental, que era nuestro caso, ¿no? La otra que creo que es muy importante para nosotras era el tema de normalizar la salud mental, de invitar a los que nos escucharan y por donde se difundiera nuestra información a decir, no, es que sí está cool que vayas al psicólogo, sí está cool que vayas al psiquiatra, ¿no? Si lo necesitas, que te atiendas. Que lo expliques y que lo digas y que lo pongas allá afuera porque tú no eres un bicho raro, ¿no? Hay muchísimas personas que lidian con lo mismo que tú y esto tiene que empezarse a quitar el estigma detrás de eso. Totalmente. O sea, decir que la gente vive con tristeza, vive con ansiedad, pero hay momentos en la vida en que ya no puedes vivir más con esas cosas. Porque creo que esto nos era algo o como una piedra muy angular de este proyecto, porque al final tú y yo estamos también en consulta, ¿no? Y tenemos consultantes que van y vivimos de cerca el dolor. Sí. Que bueno, incluso personal, ¿no? Sí. O sea, vivimos muy de cerca no solo el dolor personal, sino el dolor de la gente que se acerca a nosotros a pedir ayuda, de no poder hablar de estas cosas, de sentir que no los entienden, de sentir que es que esto solo me pasa a mí, es que nadie se siente como yo, es que si yo lo digo me van a juzgar. Y creo que estar tan cerca del dolor de la gente te hace mucho más sensible y es hasta como una llama, ¿no? Que dice, esto tiene que acabar porque no eres único. Sí. Y es importante que la gente lo sepa, es importante que esto que sientes a lo mejor que no tienes reconocido como algo que puede mejorar, sí puede mejorar. Sí, y que creo que otra cosa importante de normalizar todos estos temas es que pudiéramos ver que el autoconocimiento es importante.
que saber realmente qué pasó en tu vida y cómo lo viviste y cómo lo experimentaste y ponerle un lugar y decir, sí, esto fue súper triste, ¿no? Esto fue muy doloroso. Sí, aquí la pasé muy bien, esta etapa no, pero cuando me divorcié, pero sí me casé, pero y ponerle un lugar a todo eso es importante en la vida, porque si no vas cargando con una serie de traumas que vas depositando a todo aquel que se te va cruzando, ¿no? Y que además muchas veces, porque nosotros lo vemos en consulta, llegas a tener una vida bastante miserable, ¿no? En donde Sí. dices, no, pues ya, o sea, ya se me juntó todo, ¿no? El pasado, el presente, el futuro ya, Ni cómo verlo. ni cómo verlo, exactamente, ¿no? Y yo creo que con algo que nos hemos encontrado a lo largo de estos 100 100 episodios programas. es que, o sea, los temas son infinitos, porque todo repercute en la salud mental, todo, Sí, y ¿no? justo creo que yo también reflexionaba en esto y pasa que a veces, como cuando estamos en la planeación, ponemos así como títulos al aire, ¿no? ¿Y por qué no hablamos de fe? ¿Y por qué no hablamos de esto? ¿Y por qué? Y de principio como que nos queda la sensación de, ¿y si vamos a lograr sacar su información suficiente acerca de esto? Y al Exacto. final nos damos cuenta que sí, ¿no? Sí. Que, pero la fe, pero el deporte, pero la diversidad, pero las paternidades, o sea, todo impacta en la salud mental. Entonces, es bien interesante ver cómo podríamos, como dices, ¿no? Cómo podríamos hablar de cualquier cosa y de alguna manera encontrarle ¿no? Como el vínculo entre eso y la salud mental, o cómo afecta, cómo beneficia, cómo puedes encontrar un equilibrio entre eso. Así es. Y cómo puedes afrontar la vida, porque las cosas, siempre lo decimos aquí, no nos van a dejar de suceder. No. O sea, no vamos a dejar de tener ni pérdidas, ni eventos traumáticos, ni estrés, ansiedad, eso no va a quitarse. Pero sí es cierto, y suena a lo mejor muy positivo, pero es verdad, cuál va a ser la forma en que vamos a abordar todo eso. Eso es lo que intentamos, yo creo que en este programa, creo que lo hemos logrado bien, menos, ¿no? Con todos los temas que hemos tocado, siendo además, como siempre lo decimos y que queremos también hacerlo en este programa de 100 episodios, un país en donde la cifra de suicidios y de gente que sufre depresión y ansiedad y trastornos, ¿no? El otro día me llamaba mucho la atención todas estos, has visto como estas bardas donde dice como no es graffiti, pero esquizofrenia, ¿no? Como, y un teléfono random, que quién sabe a dónde te llevará, ¿no? Como si fuera eso una cosa, ¿no? Rara, digo, yo no veo por ningún lado que diga cáncer, ¿no? Y un teléfono misterioso. misterioso, ¿no? Sí, así es la salud mental. Sí. Y creo que es justamente lo que nosotros hemos querido romper, ¿no? Este tabú de, no, pues ahí solo van los que, híjole, ya están medio malitos, ¿no? De su ser, de sus emociones, o sea, pero la gente normal no. La gente normal no, la gente que está pasando, ¿no? O sea, que intenta pasarla bien, no va, la gente que es exitosa, no va, la gente ¿no? Que tiene una familia estable, no va. Cuando la realidad es que justo lo platicaba ayer con mi hermana, ¿no? No importa si tuviste una familia, si no tuviste una familia, si tuviste padres protectores, si no fueron protectores, o sea, al final siempre hay cosas en nuestra historia que marcan. Y al final siempre hay cosas que tenemos que acomodar porque nuestra historia yo la pude haber visto de una forma, pero el otro la vio de otra forma. Entonces, hay cosas que tenemos que acomodar y que es importante. Es importante porque justo como dices, ¿no? Nuestro pasado, no quiero decir que sea el predictor de nuestro futuro, pero de alguna manera sí influye. Sí influye de manera muy importante, ¿no? Y entonces, pues sí tenemos que hacer algo con el pasado, sin duda. Totalmente. Y también creo que el espacio con los especialistas ha sido muy enriquecedor porque es gente que en consulta ve este tipo de casos, ¿no? Y puede dar como pues otra mirada muy distinta a la de nosotras. Nosotros nunca podríamos hablar de medicamentos o podremos dar nuestra opinión y de lo que sabemos y de los testimonios que tenemos a veces en consulta, pero en realidad es que solo un especialista nos puede decir, por ejemplo, algunos temas como cómo lo puedes quitar, ¿no? En qué momento. Ese programa fue súper interesante porque como la salud mental, pues la vamos
dejando atrás, Claro. ¿no? Pues todo el mundo dice, pues me tomo unos, antidepresivos ahí que me mandó la comadre y luego pues ya me los Exacto, quito, ¿no? exactamente. Porque fíjate que vi en Facebook. Sí, porque a la comadre se lo mandó el doctor y a ella le vino súper bien, entonces ya me lo recomendó y yo me lo tomo, Claro. ¿no? Cuando en realidad sí tienen que ser con un seguimiento bien cercano, ¿no? O sea, tienes que tener un seguimiento, tienes que tener control. Al final es pues como cualquier medicamento. O sea, es que en México estamos muy mal acostumbrados, pero el automedicarse no está bien ni para un dolor de cabeza, Exacto. ¿no? O sea, no nos deberíamos de automedicar para nada y mucho menos hablando de nuestra salud mental. Exacto. Entonces, es que en México nos venden todo sin receta y es grave, porque entonces yo me tomo 2 semanas un antidepresivo y digo, ya me siento bien y me lo quito y entonces la estoy pasando peor. Entonces, el antidepresivo no sirve. Exactamente. No, pues es que como lo tomaste es como no sirve. La forma en que, es que todos esos detalles son importantes y justo ahí lo voy a hilar, fíjate. Qué habilidad. Fíjate cómo lo voy a hilar. Habilidad mental. Con el nombre. Porque Sí. justamente que yo en un principio, y te lo dije hace unas semanas, es que no sé si me encanta el nombre, no sé qué. Tiene que ver, o sea, ya una vez que lo he ido como digiriendo, ¿no? Pensando en sí, todas estas cosas no se dicen. No se dicen porque dan pena, ¿no? O sea, no, Sí. pues no vas a ir hablando en una comida, pues puedes hablar El del clima, clima, tu ¿no? Todo, pero trabajo. pues no vas a hablar de que estás triste porque estás en una etapa de tu vida en donde no tienes trabajo, Exacto. ¿no? O que descubriste que tienes un trastorno de enfermedad. ansiedad o alguna enfermedad que no estás sabiendo cómo decírselo a tu familia. No lo sé, o sea, hay tantas cosas, pero no, es que de eso no vamos a hablar, ¿no? O sea, ¿por qué nadie nos dijo Exacto. que si tomábamos un medicamento para nuestra cabeza, pues era importante ir al psiquiatra, Claro, ¿no? claro. Y quitarlo solo en las condiciones que ellos nos dijeran. Pero es que es justo esto, ¿no? Es el malentendido acerca de, porque Sí. así como vamos, lo hemos dicho también en muchos programas, así como vamos al oftalmólogo para los ojos y al gastroenterólogo para el estómago y al dermatólogo para la piel, pues está el doctor de la cabeza y el doctor de la cabeza es el psiquiatra. ¿Y por qué no voy a ir al psiquiatra? Así es. ¿No? Y a lo mejor justo en conjunto con el dermatólogo harás otras cosas, ¿no? O, irás a lo mejor con la cosmiatra que te haga ciertas limpiezas y irás, ¿no? O sea, como Sí, que, sí, sí. y en ese caso yo creo que el psicólogo es como ¿no? La otra parte de la psiquiatría. Y que, como dices, al final nosotros los psicólogos no estudiamos medicina. Nosotros, si bien llevamos materias de psicofisiología y llevamos materias, ¿no? Al final, quien nos puede explicar exactamente qué es lo que pasa en el cerebro es un psiquiatra o un neurólogo. Cierto. Entonces, también creo que eso es lo que ha hecho tan enriquecedor el programa, porque hemos tenido psiquiatras, hemos tenido neuropsiquiatras, hemos tenido neurólogos, hemos tenido gente que nos explica, creo yo, con peras y manzanas, que es de una forma súper digerible, qué es lo que pasa en tu cerebro cuando tienes X o Y. Sí. Y creo que eso da como o sea, mucha calma. Entender da mucha calma. Totalmente. Y ojalá que más personas, ¿no? Supieran esto. Ajá. Para que pudieran además compartirlo, porque muchas veces, insisto, como son temas que pueden dar miedo o pena, Incomodidad. ¿no? Entonces la gente tampoco los divulga. Sí. ¿no? Pero justo lo que decíamos, que eran algunas cifras que encontrábamos, ¿no? Por ejemplo, en México el suicidio está catalogado como una de las causas más importantes de muerte en grupos de personas entre los 15 y los 19 años de edad. A ver, o sea, ¿cómo no podemos ponerle importancia? ¿cómo no vas a decir que la salud mental es importante si la gente se quita la vida? Sí. O sea, porque no tiene las herramientas para pasar por una depresión. Ese fue justo nuestro primer programa, Sí, ¿no? Un exacto. especialista que dijo, no, o sea, el suicidio sí existe, es mucho más común de lo que Creemos. se habla, ¿no? Porque yo creo que muchas veces incluso a lo mejor no se dice en las familias. No. Son como estos secretos, ¿no? Y cosas que quedan ahí. Pero el suicidio tiene que ver con tristeza, ahora. Con desesperanza, con desesperanza. Ahora, qué angustia, ¿no? Yo cuando leo entre 15 y 19 digo, son nuestros jóvenes los que están viviendo eso. O sea, ¿qué estamos haciendo para que un joven de 15 años, que no es que antes no hubiera pasado, porque claro que sucedía, ¿no? Pero no con estas cifras, ¿no? No con que fuéramos de las primeras causas de muerte. O sea, ¿qué estamos haciendo o qué estamos dejando de hacer
para que un chavo diga, no, Ya. pues bye, esto, ¿no? Está de veras terrible, ¿no? Ujú. Aunado a que, por ejemplo, en México particularmente, o sea, el mexicano no le gusta ir al No, psicólogo, no, no. ¿no? Cuando aquí yo creo que lo que promovemos es que el acto de ir a terapia es un acto de profunda responsabilidad, ¿no? Y de autocuidado y digo, hablábamos el otro día tú y yo que no odiamos el término amor propio, pero de amor propio, ¿no? Ese Sí. autocuidado es un acto de profundo cariño hacia ti mismo. Es difícil, sí, pero es un acto de, bueno, yo quiero estar mejor. Ujú. Y a veces creo que, si bien creo que hemos avanzado mucho en la línea de como la salud física, ¿no? Que cada vez se promueve alimentación más sana y hacer ejercicio y, ¿no? Exacto. Como que creo que en esa parte vamos avanzando. De alguna manera seguimos teniendo escindida la parte mente-cuerpo, ¿no? Tú cuida Ajá. tu cuerpo y la mente ya da igual. Cuando en realidad tendríamos que estarle poniendo igual de importancia a nuestra mente, porque es uno mismo, o sea, suena también trillado y a veces medio loco, pero sí nuestros pensamientos crean nuestra realidad. Sí, claro. Entonces tenemos que ponerle especial cuidado a eso. Y también creo que ahora se ha ido, entre comillas, normalizando, pero también hay un estigma. También sigue habiendo un estigma y no está padre decir que vas al psicólogo. Incluso yo tengo consultantes que no le dicen a nadie. Sí, porque yo sí creo que todavía hay esta falta de apertura. Y Ujú. también es que yo creo que ahí los que nos dedicamos a esto también hemos cerrado, digo, nosotras no tanto, porque pues, es que eso es lo que queremos, ¿no? En decir las cosas, porque Ujú. muchas veces pasa que, o sea, yo creo que yo lo viví, ¿no? De repente estaba en espacios en donde yo decía, o sea, no, es que esto podría ser de tal o cual forma, ¿no? Y claro, cuando lo expresaba era como, ay, qué rara, ¿no? O sea, Ya va a empezar. exacto, ¿no? Vivi, ¿no? Ujú. O sea, y era en muchas familias eso ni siquiera se habla, Ujú. porque incomoda. Ujú. Y creo que eso es lo que también queremos promover Claro. aquí. O sea, el que en una mesa se hable de cosas, desde Incómodas. esto me duele y no es físico, Exacto. ¿no? Hasta em, cosas, por ejemplo, los temas de abuso que no se hablan en las familias y que muchísimas mujeres o hombres se quedan con eso Ujú. hasta que pasan los años y se Ujú. dan cuenta que tienen un profundo dolor que tiene Que que ver tiene con su con un abuso, infancia. pero seguimos sin preparar a nuestros niños y niñas para el abuso, Ujú. porque, híjole, Eso es no que qué pasa, temas eso tan no va a fuertes, pasar, ¿no? ¿no? Es que entre qué temas tan fuertes y en la negación de eso no nos va a pasar a nosotros. Exactamente. ¿Cuándo? ¿Por qué no? Y creo que es bien importante saber que esta es la posibilidad y que mientras nosotros informemos de la posibilidad, entonces se sabe que existe la posibilidad y entonces Claro. tendré más herramientas para enfrentarla que si de pronto me llega de la nada. Eso es, eso que acabas de decir, creo que también es uno de los motivos o por lo que nosotros decidimos como aventarnos a abrir este espacio, ¿no? El que la gente conozca herramientas. Ujú. O sea, pues aquí está tal especialista y no somos un programa ni de revista, ni de No. chisme, ni de, ¿no? Ni de un entretenimiento que digas, ay, no, yo creo que mucha de la información, pues sí es seria porque tiene que ver con el dolor, con problemas, con duelos, con Ujú. relaciones tóxicas, Sí, con sí, sí. cosas que yo creo que lo que intentamos es que como seres humanos aceptemos que tenemos una parte muy buena, muy linda, pero también tenemos un lado oscuro, Ujú. del que Todos. también todos y todas, también tenemos que hablar Sí. y ser más claros. Pues tienes en delimitar nuestras relaciones. Hay gente que te hace bien, hay gente que no te hace bien. Ujú, ujú. Pero puede ser tu familia. Por supuesto, ¿no? O sea, y tienes que ir delimitando esto en la vida, porque si no, seguiremos viviendo como antes, ¿no? O Sí, sea, sí. asumiendo todo como viene, aunque vayamos ahí como unos zombies, Exacto. deprimidos, ansiosos, ¿no? Ujú, ujú. Y luego Em, yo lo pienso, ¿no? Antes, digo, suena loco, pero antes, cuando menos, la esperanza de vida era 55, 60 años, ¿no? Entonces, pues bueno, pero ahora vivimos muchos Ay, años. ¿Y qué claro. carga vivir 100 años, no 80 años,
con algo que no trabajaste de tu infancia o con algo que no Sí. trabajaste de tu relación con, yo qué sé, con tus hermanos, con tu primera pareja, con tu trabajo. O sea, ¿por qué queremos hacernos la vida más difícil? Porque a veces no sabemos cómo hacernos la más fácil. Así Eso es. creo que es lo que pasa. Y es que el ser humano tiene esta parte maravillosa de adaptarse, pero la adaptación también nos ayuda, o sea, o nos condena, entre comillas, a adaptarnos a lo malo, porque también te acostumbras. Ay, claro, O sea, también te sí. acostumbras a vivir con ese, dolorcito molesto de la espalda, ¿no? Que, pero Como te acostumbras a vivir con maltrato. como te acostumbras a vivir con maltrato, como te acostumbras a vivir con gastritis, ¿no? Con, Ujú. es que pero sí me echo mi ranitidina, que ya no existe, pero me la echo ya, ¿no? ¿Cómo? No, Ya no la existe. quitaron del mercado de hace años. Qué Pero barbaridad. bueno, el omeprazol, ¿no? Pero no está bien. No Ujú. está bien vivir con ese tipo de cosas. Y entonces existe una forma en que estés mejor. El otro día, justo se lo decía a un consultante, le decía, yo no estoy insistiendo en que tú vayas al psiquiatra porque me conviene a mí. Simplemente creo que es una mejor posibilidad para tu vida. Creo que puedes encontrar que puedes vivir mejor, Sí, ¿no? Es muy loable que estés ahora en terapia, pero hemos intentado en terapia llegar, ¿no? Hemos llegado hasta donde hemos podido, pero ahora necesitamos la ayuda de un medicamento porque no vamos a avanzar más. exacto. ¿No? Y sé que ha, entre comillas, mejorado tu vida, pero definitivamente creo que podría ser mejor si te acercaras a esto, Sí, ¿no? Y como tú me lo dijiste, a veces toma una sesión de ir a escuchar al especialista, ¿no? Oye, ve y siéntate y escucha qué tiene que decirte. Cómo funciona el medicamento, cómo funciona el tratamiento, qué es lo que pasa en tu cabeza cuando estás, o sea, ve a escuchar, ve a entender qué es lo que pasa. Y creo que ese es un cambio importante que de alguna manera creo que es lo que damos aquí, ¿no? O sea, damos como un previo, ¿no? Ujú, Una ujú. sinopsis de Sí, lo sí, que, sí. de lo que pasa y ¿no? Los especialistas nos han contado más o menos qué es lo que pasa y es darle información allá afuera como para entender y animarte a hacer a lo mejor algo diferente. Exacto. Y sobre todo, como decimos, normalizarlo, ¿no? O sea, así como normalizaste vivir con dolores de cabeza, Exacto. ¿no? O sea, que hay gente que vive toda su vida con migraña, sí, por favor, Ya. vamos a mover de nuevo el panquecito. Tin, 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 así como vive alguien con migraña y se acostumbra, habrá Ajá. gente que, o sea, de repente se da cuenta, ay, no, pues yo toda mi vida viví con ansiedad, Ajá. ¿no? O sea, y pues como nunca había venido con alguien, pues yo no sabía que se podía vivir diferente, Diferente. ¿no? El Sí. otro día una persona me contaba, nunca me imaginé que se podía vivir así. Evidentemente está medicada y ya lograron, ¿no? Como ese equilibrio, porque a Equilibrio. veces no es fácil. Y decía, nunca me imaginé que se podía vivir de esta forma, Claro. así como chill, ¿no? Como buena onda, como tin, tin, ¿no? Ajá. Yo pensé que la vida era como pues, estar enojada, cansada, o sea, Ujú, ujú. sin dormir bien, o sea, pues porque es lo que aprendí. Claro. Entonces, creo que el darte la oportunidad de saber que además todos padecemos de cosas, así como siempre decimos, hay a quien le dan alergias, ¿no? Ajá. Como hay a quien le dan, como hay quien tiene diabetes, como hay quien tiene, no sé, no Hipertensión. tiene una mano, Ajá, ¿no? ajá, ujú. Eh, esas, se buscan herramientas, ¿no? Este fin de semana tuve la oportunidad de estar en una fundación que ojalá algún día podamos hablar con ellos, de personas invidentes, ¿no? Okey, Y una de las prácticas que tiene que ver con empatía es desayunar a ciegas, okey. completamente a ciegas, la verdad, que yo, híjole, rete hábil porque me acabé todos los chilaquiles, plato limpio, ¿eh? Ándale. O sea que yo, mira, aunque me venden los ojos, lo hago bien. Pero justamente la persona que es la directora del lugar, ella pierde la vista de niña, ¿no? Okey. Y habla de cómo ella hace todo esto porque empieza a decir, bueno, tengo que encontrar herramientas para Claro. vivir. O sea, yo no puedo deprimirme y No, vivir así, o vivir ¿no? encerrada porque no veo. Claro, con una mamá muy sana, Ujú, ¿no? Que ujú. buscó Mucha ayuda. todas las miles de alternativas, porque por supuesto que en México no existían los perros guía, ¿no? Claro. Entonces ella se tuvo que ir a Estados Unidos, pero trajo todo, ¿no? Ya. Y actualmente ¿no? Son el lugar, creo que número 1 en Latinoamérica en tener Qué perros padre. guía, o sea, de aquí se van a otros lugares. Qué A bonito. lo que voy es, tenemos que encontrar en la vida las herramientas que nos hagan vivir mejor, Sí. ¿no? ¿Que cuesta trabajo? Sí,
un chingo, ¿no? O Sí, sea, y por lo general, otra vez, cuesta trabajo porque no lo hemos aprendido. claro. Y es algo que yo me dedico a decirles constantemente a mis consultantes. Es que esto es muy difícil, Adri, es que nos está costando mucho trabajo, es que sí, porque no estás acostumbrado. Es un proceso de aprendizaje, Ajá. literal. Piensa cuánto te costó aprender un idioma, cuánto te costó aprender a escribir, cuánto te costó aprender a leer. Es un proceso de aprendizaje. Esto que estás empezando te va a costar trabajo porque no lo sabes. Sí. Eventualmente se va a hacer más fácil, ¿no? Y a veces suena hippie decir, pero confía en el proceso. Es un proceso, no es de la noche a la mañana. Sí. Y cuesta trabajo como cuesta trabajo aprender cualquier cosa. A cocinar, una nueva habilidad, a pintar, a lo que sea. Cuesta trabajo porque no lo sabes. Sí. Sí, y siempre damos este ejemplo, ¿no? De aprender a andar en bicicleta. O sea, Aprender a andar en lo bicicleta. aprendes haciendo. O sea, nadie te puso en un pizarrón. A ver, va a subir usted un pie aquí y luego, o sea, no, te subieron y te dijeron, a ver, ¿no? Hazlo y hazlo. Es solo así como puedes cambiar la vida. Pero sí es cierto que la gente que a veces está tan renuente, ¿no? Cuando entra a este mundo de la salud mental, sí dice, ah, caray, ¿no? O sea, pues sí se podía andar mejor por la vida, Sí, ¿verdad? O sea, sí. no, pues es que, oye, pero yo ya tenía, no sé, ¿no? Justo también el fin de semana alguien, y ya arriba de 80 años me decía, qué felicidad los chochos, ¿no? Porque yo vivo muy feliz, ¿no? Con mis chochos. Yo no sabía que, yo le llamo la pastilla de la felicidad. Pues sí, o sea, en este momento le viene bien para el proceso y el momento de vida que está En el que está, viviendo y se siente mejor. sí. Y qué padre, ¿no? Sí. O sea, qué padre que rompas ese obstáculo Claro, claro. de no estigmatizar los trastornos mentales, ¿no? De qué miedo. Es que Y esta ahora, persona, creo que ¿no? también, Yoli, mucha de esa aprensión y de ese miedo viene de creer Ujú, que tú no tienes una palabra en tu tratamiento, ¿no? Que yo voy a ir con el psiquiatra y el psiquiatra me va a decir, tomas estas medicinas con esta frecuencia y nos vemos en un mes. Yo también soy el guardián y ¿no? El custodio de mi propia salud. Entonces yo tengo derecho a preguntar, oye, doc, ujú. voy a tener efectos secundarios, Ah, cuánto claro. tiempo va a durar el tratamiento. Igual en la salud mental en cuanto a terapia me refiero, ¿no? Yo me he topado con mucha gente que deja las terapias porque es que tuve un desencuentro, ¿no? Tuve una discusión con mi terapeuta y ya no voy a ir. Ujú. Y siempre, siempre, mi consejo, ¿no? Así fuera de terapia, pero siendo terapeuta, es como, dile, Sí, tú tienes una palabra en tu tratamiento, tú tienes. sí. Y si tú crees que por donde está yendo la línea no es lo que tú quieres, dile a tu terapeuta. Ujú, Oye, ahorita hemos estado trabajando en la parte laboral. Yo ahorita la parte laboral está bien. Quiero trabajar la parte, no ujú. sé, emocional, relacional, lo que tú quieras. Sí. Tú tienes algo que decir en eso. No eres el conejillo de indias de ninguno de los expertos. Es tu salud. Sí, no eres un espectador, es No tu eres, vida, exacto, ¿no? eso, perfectamente. No eres un espectador, exactamente. Es tu vida y tú tienes una palabra en tu tratamiento. Y nadie sabe mejor que tú realmente qué pasa en tu cabeza. Ajá, O sea, pero te puedo asegurar que hay pensamientos o cosas, ¿no? Que pasan por tu cabeza, sobre claro. todo en el momento de la sociedad que estamos viviendo, que no son verdad, Ujú, que no eres todo eso, ¿no? ujú, Aunque suene igual muy psicología positiva, ajá, no, que se llama ansiedad y que tiene cura y que la gente que tiene deseos de quitarse la vida o eso también de tiene cura dañarse. y tu vida sí puede mejorar, Sí, pero claro, hay hay que que echarle ganas, hay hay que que te buscar hay que opciones. buscar opciones, ¿no? Sí. Fíjate que yo viendo como la perspectiva en este año 2025 acerca de la salud mental, la verdad es que es buena. Va a ir cambiando y hablaremos en otros episodios de esto, porque va a haber nuevas alternativas, ¿no? Va a Ujú, haber más alternativas en línea, sí. para que la gente no se traslade, ¿no? Con el terapeuta. Se van a empezar a crear con la inteligencia artificial, bueno, una serie de cosas que puedan ir sabiendo cuándo un paciente, eso me impresionó mucho, Ujú, puede empezar a tener ya síntomas que puede intentar ya un suicidio. ok. ¿No? Que puedas detectar, por ejemplo, en un adolescente, pero no sé cómo se va a hacer,
pero Sí, pero va a creo empezar que a, es a interesante, cambiar, ¿no? ¿no? Sí. Quiero Sí, leer algunos comentarios si me dejas. pues, Pues bueno, claro que saludos sí. a todos los que nos están escuchando en vivo, Claudio, Leonor, Fátima, Pau, José de Jesús. Y bueno, uno de ellos es felicidades por los primeros 100 episodios, soy mega fan, muchas felicidades. Por aquí pone felicidades, gracias por la aportación tan importante que hacen para con la sociedad. Enhorabuena, felices 100 programas. Muchas felicidades, que sean muchos programas más, Dios las bendiga. Y aquí hay otro comentario que dice, siempre será necesario en algún momento de la vida pedir ayuda a un profesional para que nuestra vida sea más equilibrada. Es verdad, Totalmente. ¿no? Ay, sí, y gracias además Gracias por por los sus que felicitaciones. en estos episodios nos escuchan en vivo, porque además sabemos que no es una hora fácil Sí. para muchas personas, pero se los agradecemos muchísimo porque siempre tenemos comentarios así de algunas personas. Yo en particular les mando un abrazo. gran abrazo. Y sí, Aquí hay otros que no me habían salido. Por otros 100 más, debemos empezar a comenzar a querernos. Es verdad, así es. es verdad. Un abrazo para todos ustedes. Gracias por las felicitaciones. Y bueno, continúe usted con lo que viene para Pues de ahora en sí, adelante. o sea, eso me pareció interesante, ¿no? En el tema, por ejemplo, de México, que a mí siempre me gusta abocarme mucho, también a lo que pasa aquí como en el país. Bueno, pues ahorita, por ejemplo, en su Plan Nacional de Desarrollo metieron todo el tema de las adicciones. Justamente, digo, y lo estamos viendo en las calles con todo el tema del fentanilo y esto, porque Hay espectaculares y un chorro de cosas. exacto, que creo que esa es otra cosa. No hemos traído aquí un especialista, las adicciones, porque hay de tantos tipos y a veces los desconocemos. Yo, por ejemplo, los últimos años he leído mucho más, porque yo la verdad es que no lo desconocía mucho, el tema del juego, ¿no? Que ahora me llama la atención. Tengo un esposo que ve demasiado deporte, ¿no? Y entonces esta insistencia en muchas de las cosas que ponen. Ay, se me fue totalmente bien, pero sígueme. Pero es esta parte de que también al estar con la tecnología, ¿no? Está mucho más a la mano tener una adicción al juego. Exacto, estos anuncios, ¿no? Que ahora ya viene con una, así como oíamos con el tabaco, el tabaco puede causar cáncer o, ¿no? Una adicción y tal. Una leyenda. Una leyenda, ahora el juego lo tiene. ¿no? Y bueno, lo que estuve leyendo en México también ya hay muchos problemas de eso, ¿no? Y es algo que el gobierno también va a tener que empezar a abordar porque es una adicción. Exacto, y otra vez se vuelve un tema de salud pública. Exacto. Que a veces no entendemos y decimos, ¿qué le importa al gobierno si yo decido jugar? ¿Qué le importa al gobierno si yo decido tomar bebidas alcohólicas o que fume? Que al final todas esas acciones tienen un impacto en tu salud y esa salud después termina en el sector público, ¿no? En los médicos. Claro. Y entonces a eso se le llama un problema de salud pública, ¿no? Que todas estas cosas que tú estás haciendo que dañan a tu salud tiene un impacto en la salud del país y el gobierno de alguna manera tiene que ayudar a por supuesto, pues, a tratarlo o ¿no? Con sus médicos y medicinas y eso cuesta, eso le cuesta al gobierno. Entonces, claro, como lo hemos dicho aquí tú y yo, como en temas más personales, no a gran escala, más vale prevenir, ¿sí? Sí. Sí, totalmente. Yo creo que es lo que hacia donde va el gobierno, porque está viendo que esto, el país que tenemos arriba, pues es un gran consumidor, ¿no? Y aquí, pues vamos por buen camino, ¿no? Que yo creo que lo que nos preocupa a los que estamos en el tema de salud mental es qué lleva a una persona al consumo. Y es justo todo lo que hemos hablado aquí. La tristeza, la depresión, algún trauma en la infancia, ¿no? Eso lleva a una persona a consumir. Sí, y a no poder dejar de hacerlo. Sí. Porque siente que cuando lo hace, se olvida de lo demás. ¿Qué están queriendo olvidar nuestros jóvenes, ¿no? O toda la gente que tiene un problema de adicción al juego, al tabaco, al alcohol, a las drogas, o sea. Incluso ahora la tecnología. La tecnología, o sea, ¿qué se quiere dejar de sentir? Porque es que eso nos lleva al meollo del asunto. Exacto. O sea, nos han enseñado a sentir, a reconocer, a poder decir, esto es enojo, esto es tristeza, esto que ocurrió me dolió tanto que en vez de comérmelo, lo voy a hablar porque
para que haya espacios, para que haya padres que sepan escuchar a sus hijos Sí, y puedan ayudarlos. Exacto. Y creo que también esa es parte de la complejidad de todo esto, ¿no? Es, si yo estoy trabajando en esto y yo me estoy preparando para esto, también, ¿cómo lo va a recibir el otro? Si yo llego Sí. con mis padres y mis padres no están dispuestos a escuchar lo que tengo que decir, ¿qué va a pasar con esa relación? O sea, al final, creo que también en el crecimiento personal y en el autoconocimiento implica que a veces vamos a hacer al otro sentirse incómodo y que a veces no vamos a tener la respuesta más favorable de los otros, Ah, ¿no? Se claro. pueden enojar, se pueden alejar, pueden decir que eres mal agradecido, o sea, puede pasar un chorro de cosas, pero al final perpetuar la conducta tampoco te está llevando a ningún lugar. No, no, claro que no. Y yo creo que en el consumo menos, En el ¿no? O consumo sea, menos. es terrible, ¿no? Ujú. Lo que sucede al final. Ujú. O sea, Y que también hemos tenido aquí, no hemos traído a un experto, pero sí hemos tenido testimonios, ¿te acuerdas? De alcoholismo, sí. de, Sí, hablamos de una de gran alcoholismo, película en uno de los ajá, en uno de programas. ellos y en otro tuvimos a una chica que se llamaba Mónica, ¿te acuerdas? Que Sí. ella era alcohólica y es Ujú, rehabilitada, y en ujú. otro tuvimos, hablando del trastorno borderline, también la chica que nos acompañó, ella tuvo un problema de adicción. Sí, Entonces, como que lo hemos abordado más desde la parte vivencial, ¿no? O así es. testimonial, más que justo abordar como toda esta parte que tiene que sería bueno, no lo programamos para los próximos programas, No, mira, lo deberíamos. lo deberíamos de poner. Y Ujú. sí, y yo creo que también hemos hablado aquí, ahorita que tenemos el tema de las adicciones, pero yo creo que con todo, las consecuencias y esta una muy sistémica Ujú. de, claro, todos somos un sistema y cuando movemos una pieza afectamos a todo. Ujú. Entonces, en el núcleo familiar, Claro, cuando alguien cambia, claro. a los demás a veces No les acomoda. no les acomoda, ¿no? Porque dicen: "No, a ver, ¿cómo? Si en esta familia todos estamos, mal de la cabeza, ¿cómo que?", O el que está mal eres ¿no? tú. O el que está mal eres tú, que muchas veces eso pasa en otras familias, ¿no? Como Ujú. ese chivo expiatorio de: "No, el que está mal eres tú". Pero todos jugamos un papel Sí, sí, sí. interesante, del cual también hemos hablado Ujú. a lo largo de los programas y la ganancia secundaria que tenemos de tener esos papeles en la familia, Ajá. pero que a veces hay que cambiar, porque a veces los papeles son, no, pues a lo mejor eres la que siempre está triste o el que no duerme, ¿no? O el Que concilia todo el tiempo y, que ¿no? concilia todo el tiempo, o sea, y realmente hay que preguntarnos si eso Sí. esa posición que nos dieron Ujú. en, Nos en, acomoda. en la familia, ¿no? Nos acomoda, o Sí. sea, porque a lo mejor de ahí vienen muchas cosas muy traumáticas. Y efectivamente, cuando nosotros nos movamos del lugar, los otros se van a mover y probablemente va a ser una crisis, pero ni modo, Sí, claro, ni ¿no? modo, Ni sí, modo, o sea, que en el momento en que tú te quites de ese lugar, se va a tener que mover todo el sistema y ni modo. Y probablemente se van a resistir, te van a culpar, pero sorry, no, este no es mi papel o ya no quiero este papel. exacto. Ya no. Y también ese punto lo hemos hablado muchas veces aquí, Ujú. la crisis, La crisis. que volviendo a temas, no poniéndolo, sí, poniéndole de alguna forma siempre en positivo, ¿cómo vemos las Exacto, crisis? exacto. Oímos mucho por ahí, bueno, las crisis pueden ser una oportunidad, o sea, sí, sí Sí, pueden sí son, serlo, pero son difíciles. pero son muy Sí, cabronas, ¿no? sí. Y hay que saber transitarlas, o sea, no para todo el mundo, o sea, no ponerte una frase diario así te va a hacer que entiendas eso, o sea, No, no, ojalá. afrontar una crisis y de ella sacar algo muy bueno, es una persona muy Muy valiente resiliente. que se ha trabajado, que le ha echado todo para poder sacar Sí. adelante eso. O sea, no es una frasecita bonita, ¿no? Porque ahora lo vemos un montón en las redes Y sociales, también ¿no? creo que no es, es tendemos a pensar, sobre todo en esta época, en lo inmediato. No Ah, es inmediato. no. Ni siquiera No, hay transitar veces la que crisis y sacarle exacto. lo bueno. O sea, eso lo ves después. Hay veces que pasan años Exacto. y la persona dice: "Híjole, o sea, de verdad, qué bueno que me pasó eso tan horrible", Sí. porque de esa forma Aprendí esto, ajá, cambié esto, ¿no? O sea, sí, pero es bien difícil, puede pasar años. Y sí, efectivamente, no le va a quitar que fue lo peor que te ha pasado.
Claro. ¿No? O sea, no le va a quitar que hubo mucho sufrimiento, que hubo mucha angustia, eso no lo va a quitar, pero Sí. puede transformarse en algo que te hizo crecer. Así es. Sí, sí. Y es la oportunidad detrás de la crisis. Que yo creo que en todos los programas hemos tenido algo así, Creo ¿no? que sí. Por ejemplo, en el que hablamos aquí de cáncer hace unos meses, con un testimonio de cáncer de De mama, ¿no? mamá. Un testimonio súper valioso porque fue una mujer que resignificó lo que le Sí, pasó sí. y se posicionó en un lugar porque ha sido mentalmente sana, porque acude a terapia, porque se ha apoyado de muchas redes muy positivas y ha eliminado muchas otras que no le hacían bien. Y nos cuenta una historia en donde ella dice, pues estuvo, qué feo que lo diga, pero haber tenido cáncer, híjole, fue una experiencia increíble porque me hizo ver una serie de cosas que hoy puedo decir, hoy vivo mejor. Que si no me hubiera pasado, ¿no? Creo que eso ha sido muy valioso, Sí. tener los testimonios. Sí. Muchas veces no es fácil porque hay mucha gente que no, pues que a lo mejor no se presta para contar su propia experiencia justamente por pues tabú con los temas Sí, mentales, sí. ¿no? Y creo que también hemos tratado de hablar como de la terminología que se escucha allá afuera que a veces no entendemos, ¿no? Como por ejemplo, hemos hablado del TDA, pero desde la visión de un especialista y también desde la vivencia. Sí. Entonces, hemos hablado del TDA, hemos hablado del trastorno borderline, hemos hablado de la depresión postparto, de la depresión. Justamente también creo que hemos dado como herramientas de diferente tipo, como qué es la psicooncología, qué es la terapia psicocorporal, cómo es la terapia de pareja, o sea, como que creo que también hemos tratado de hablar como tanto de los trastornos, ¿no? Como de qué herramientas podrías tener o a qué tipo de terapias podrías acudir, porque también de este tipo de cosas no se habla, ¿no? La gente no nos explica qué es la terapia psicocorporal, la gente no nos explica cuál es la terapia narrativa, o sea, la escuchas y dices, pues yo llegué con mi terapeuta y no sé ni siquiera qué corriente tiene. Y creo que es importante también que esto se conozca, ¿no? Que se conozca bien cuál es el trastorno como tal, pero también cuáles podrían ser las ayudas, ¿no? Hemos hablado de acupuntura, pero de musicoterapia, No, no, esta no le la hemos, tenemos estás pendiente, inventando. pero hemos hablado como de muchas Sí. cosas que nos ayuden a transitar por este tipo de cosas. Sí. Y fíjate que justamente una de las cosas que leí acerca de las tendencias de la salud mental en 2025 es que va a ser mucho de la parte cognitivo-conductual. Y tiene que ver con esto que decías hace un ratito, o sea, la gente lo quiere y lo quiere ya. Entonces, es esta onda de me tiro 25 años de psicoanálisis, ¿no? Analizando mis sueños y mi vida, pues no, para estas nuevas generaciones eso no es viable, ¿no? Para los adolescentes es mucho más práctico tener un cognitivo conductual que ayude a esa conducta específica en una serie de sesiones muy acotadas. Y que se logre o no se logre el objetivo, ¿no? De ahí yo creo que también el coaching y todas estas cosas. Yo creo que tiene, digo, ese sería otro programa, yo creo que tiene sus cosas buenas en cuanto a que sí somos una sociedad que vamos mucho más rápido y necesitamos respuestas más rápidas, aunque creo que también depende mucho de la personalidad de una persona. Sí. Yo no sé si yo me acomodaría, por ejemplo, con un cognitivo conductual, si soy mucho más reflexiva. Pero creo que puede ser sé. como justo, ¿no? Como para ciertos tipos o sea, yo quiero dejar de fumar y eso es lo que yo quiero. Y entonces, pues a lo mejor no estás ahorita como muy dispuesto a entrarle a algo más, ¿no? Al por qué simplemente quieres terminar con esa conducta. Claro. Y digo, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, ¿no? Tiene como sus bemoles porque al final estás solamente trabajando con el síntoma y no estás encontrando la raíz. Pero también creo que a veces es ayudando con el síntoma, igual puedes trabajar un poco lo demás. Sí, yo creo que depende. Por eso también hay tantos tipos de terapias, depende del tipo de persona, la terapia que te puede venir del todo bien y también la parte de la psiquiatría, ¿no? Hay doctores, médicos que te pueden venir mejor, otros que dices, no lo quiero volver a ver nunca, es un payaso. Entonces, pues eso depende mucho de cada uno. Y también creo que lo hemos dicho aquí mucho y me encantaría como volverlo a dejar claro como en la mente, ¿no? Que
puede que tu primera experiencia no haya sido buena, pero puedes volverlo a intentar, ¿no? Es como la primera vez que te fuiste a cortar el pelo a otro lugar y no te gustó, como cuando fuiste a una clase de baile y no te gustó el maestro. Claro. Al final, pues sí, ¿no? Sí, son especialistas que tienes que hacer una buena química con ellos, porque vas a hablar de cosas importantes y porque van a estar tratando con tu salud. Pero creo que no debemos de echar en saco roto, ya lo intenté una vez y no me gustó y al carajo con esto, ¿no? No sirve. Porque al final creo que sí tiene que ver con personalidades, y sí tiene que ver con formas de pensar, y sí tiene que ver con cosas que te hagan sentir bien, ¿no? Y también se vale decir, oye, no me está funcionando, voy a buscar a alguien más. Totalmente. Eso no hay que olvidarlo, porque luego desisten nada más porque creen que somos magos y que van a llegar y ay, todo es perfecto. No. Ni somos perfectos, ni hacemos cosas perfectas, ¿no? Ni magia. Y depende, sí, tampoco hacemos magia, eso es importante. Estaría padre. Estaría padre, sí. Porque sí, una combinación ahí sería bueno. Sí. Pero bueno, yo creo que en los últimos minutos igual yo había pensado como algunas pues sugerencias en este programa, en este episodio número 100, recordar esas cosas que le pueden venir bien a tu mente, ¿no? Cosas muy básicas que siempre nos dicen, pero que de verdad yo sí creo que de verdad tienen hacen sustento, un cambio, además, ¿no? tienen sustento científico, exacto, ¿no? Y está comprobado. Hacer ejercicio, que lo oyes en todos lados, pero es verdad, ¿no? Empieza a lo mejor por 3 días. 5 minutos, 10 minutos. 10 minutos, pero hazlo, ¿no? Y yo creo que si es al aire libre, mucho mejor. Es en serio, está comprobado que actualmente, o sea, sí hay estudios que nos dicen que hay menos riesgo de desarrollar depresión o demencia. Que no es menor cosa cuando tú haces esto. Sí, ¿no? Sí. Dormir bien, porque estos también fueron sacados de lo que 2025 dice así, estos son los temas de la humanidad, ¿no? Y uno de los grandes temas que también traeremos en un episodio del programa es el sueño. Bueno, problemas de sueño. Problemas de sueño, porque evidentemente tú dices, pero pues bueno, pues igual y no duermo bien. No, eso lo que genera es estrés y emociones negativas en las personas, comprobado. Entonces, sí es importante, ¿no? Una alimentación equilibrada también es una alimentación equilibrada, pues sí, no comer uno que pues, me llama. Pues porque al final cada vez está también más comprobado que nuestro sistema digestivo es nuestro segundo cerebro y ahí se segregan un chorro de neurotransmisores. Entonces, mientras comamos mejor, nuestros bichitos buenos de la panza estarán mejor y entonces estaremos mejor también de nuestra cabecita. 2 minutos. Yo veo más. Bueno, ok. Bueno, a mí uno que me llamó mucho la atención para este año es el tema del calor. Porque como con la cuestión del clima, pues lo que dicen es que pues siguen subiendo las temperaturas y que es una cosa que hay que tomarse bastante en serio. Porque el calor genera que las personas estén mucho más irritables. Entonces, yo soy una de ellas. Exacto. O sea, sí dice que hay que estar muy atentos a estar en lugares frescos, a hidratarnos, ¿no? Porque eso va a repercutir en la salud mental de la humanidad estos próximos años. Así que, bueno, pues. Y la que nos encanta siempre y en todo lugar, practicar el mindfulness. Practicar el mindfulness totalmente, para quien no lo sepa, es tratar de vivir en el aquí y en el ahora, sin pensar en lo que ya pasó, ni en lo que pasará después, sino en lo que estás viviendo en este momento. Porque es verdad que el momento presente sí tiene paz. ¿Sí tiene paz? Sí la tiene. Sí. Lo que no, el pasado tiene angustias y muchas veces reflexiones y el futuro es incertidumbre y es angustia. Entonces, pues, si vivimos aquí y ahora, pues sí tiene paz porque estás en lo que estás. Así es. Y bueno, nada, ya antes de irnos, porque ella tiene una amiga muy cursi, yo te quiero dar las gracias. Ay, sí,
por acompañarme en esta aventura, por ser mi amiga, porque eres una persona súper valiosa para mí. De verdad, te lo agradezco muchísimo. Ha sido de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Ay, Así Diolita, que gracias. yo también te quiero mucho y gracias por hablarme a mí y Ella es pedirme tan fría. que fuera tu compañera en esto. Se requiere de mucha chamba y de todo, pero creo que las dos lo hemos hecho bien. Yo lo disfruto muchísimo y también te agradezco mucho tu compromiso, tu constancia, todo, tu intención en este espacio. Lo hemos hecho muy bien. Puñito. Así que, pues por 100 episodios o mucho más de este programa, que no sabemos a dónde va a llegar. No sabemos. Muchas cosas para este Podrían año. pasar. Así que les mandamos un abrazo. Un abrazo. Gracias por escucharnos como siempre. Y nos vemos la próxima semana. Así es. Por aquí en Caldero Radio a la 1 p.m. el lunes. Chau, chau. Bye. Buena semana.